el consejo de terceros normalmente es como algo bastante inútil a la hora de montar una empresa, ¿no? Porque al final montar una empresa es como un problema bastante complejo. Ahora está muy de moda la resolución de problemas complejos, ¿no? Y intentar hacerlo aplicando, digamos, recetas es como básicamente imposible. Buenas, Ignacio, ¿qué tal? Hoy estamos en una nueva entrevista de este programa radiofónico que nos hemos inventado en Manfred, hablando con gente que nos parece interesante. El otro día leía por ahí, creo que a raíz del último artículo que habías publicado, que Ignacio Arriaga y Eduardo Manchón eran las únicas personas que ponían un poco de sentido común en este mundo de la empresa y de la startup de tecnología. Así que bienvenido, me gustaría que te presentaras tú. Bueno, muchas gracias por invitarme lo primero. Mi nombre, yo soy Ignacio Arriaga, soy ingeniero informático. Soy cofundador de Akumba Mail, que es una plataforma de email marketing para pequeñas y medianas empresas que está principalmente en el mercado hispanohablante. Y básicamente esos son mis logros en la vida. Bueno, pero aparte de eso, lo hablábamos ahora, Akumba Mail ha sido adquirida, tú también haces algo de consultoría a algunas empresas que están arrancando. De lo que vamos a hablar hoy es un poco de eso, de esa mezcla entre empresa y tecnología, entre producto y desarrollo. Principalmente porque dentro del mundo más de desarrollo creo que falta una visión muy importante de cómo aportar realmente y de cómo funciona una empresa. Y luego dentro del mundo de las startups, esto es una locura. El contenido que hay, la narrativa que traen muchas empresas de San Francisco, todo este rollo de Y Combinator, a mí me parece que es muy difícil de aterrizar después. Cuando tú estás arrancando una empresa, cada empresa es un mundo. Así que me gustaría empezar un poco por esa opinión, que además tú eres muy dado a hablar del tema, sobre aplicar estos consejos de otros a la hora de crear tu producto o de crear tu empresa. Pues a ver, yo pienso que el consejo de terceros normalmente es como algo bastante inútil a la hora de montar una empresa, ¿no? Porque al final montar una empresa es como un problema bastante complejo. Ahora está muy de moda la resolución de problemas complejos, ¿no? Y intentar hacerlo aplicando, digamos, recetas es como básicamente imposible. Y luego además la gente como que valora mucho el consejo de alguien que lleva muchos más años que ellos o cosas así, que realmente tú le pides, yo qué sé, a mí me viene alguien que está empezando, me pide consejo para su empresa y que le dedico 5 minutos a pensar en el problema, no, porque no le puedo dedicar mucho más. Y les intentas decir algo que les ayude, pero generalmente ni siquiera se entra en la profundidad del problema. Entonces, en muchas ocasiones aplicar ese tipo de frameworks de terceros, que tiene una tipología de muchos aspectos muy diferente a la nuestra, de tamaño de empresa, de país, de geografía, de situación incluso global, porque muchos de los consejos se aplican 10 años, o sea, se dan 10 años después de aplicarlos, ¿no? Entonces es como absurdo, ¿sabes? O sea, bien conocer y saber cosas y tal, pero mucha gente yo creo que se deja guiar por cosas que son realmente totalmente incompatibles con el tipo de empresa que tiene. Yo siempre pienso que no hay recetas que le funcionen a todo el mundo y siempre hablamos de esto de que, oye, tú estás intentando aplicar lo mismo que hace Google, Netflix, lo que te recomienda el exfundador de PayPal o lo que sea, en un momento en el que tú no eres esa compañía, ni tienes ese tamaño, ni tienes esos recursos. Entonces es muy difícil que acabes teniendo el mismo resultado. Tampoco tienes el mismo contexto, que es lo que tú comentabas, ¿no? Entonces, creo que muchas de estas prácticas acaban obsesionando a los fundadores y acaban haciendo que se desvíen un poco del camino, ¿no? ¿Hay algunas prácticas o algunos consejos que tú digas, esto es un killer para las empresas, esto no funciona? No sé, ahora mismo está muy de moda todo el tema, bueno, hay varios temas así de moda que son un poco absurdos, ¿no? Pues todo el tema este de trabajar, no recuerdo cuántas horas eran, porque eran un disparate, 72 horas creo que eran. Es absurdo, ¿no? Es cierto que todos al principio, cuando montamos una empresa, hemos hecho muchas horas, pero es un tema más de desconocimiento que de algo que realmente funcione. O sea, porque
horas productivas te salen bastante pocas al día. Si tienes un trabajo que requiere de una alta concentración y demás. Luego otra moda que nos hemos comido como bastante, ¿no? Es todo el tema del regreso a la oficina, de que el remoto está mal y demás, ¿no? ¿Qué quiero decir? Si tú eres Amazon y le pagas, no sé, 300.000 euros a un ingeniero junior, pues es normal que, o sea, y le pides que vuelva a la oficina, pues probablemente lo haga, ¿no? Pero si tú eres, yo qué sé, Tecnopepito y le pagas 25.000 euros a un ingeniero, pues seguramente si le dices que vuelva a la oficina te va a mandar la carta. Entonces, son cosas que nos comemos narrativas en ocasiones que tienen un interés detrás. O sea, ahora mismo está rulando por Twitter un artículo la verdad, del fundador de Deal, que es una plataforma como para pagar a gente en otros países y demás, y que cuenta cómo montó una empresa de un garaje y tal. Y el artículo está guapo, lógicamente. Defiende todo el tema del trabajo remoto, lógicamente, porque es lo que vende. O sea, ¿qué quiero decir? Entonces, si tú te lees el artículo y sabes que te estás comiendo la narrativa desde el principio, pues, pues está bien. Pero si no, o sea, si no lo sabes, entonces estás entrando en algo que no tiene nada que ver contigo y que realmente es algo que ha escrito el tipo con un objetivo secundario, ¿no? Que mucho del consejo y de las cosas que seguimos en las startups es así. Esto es importantísimo porque vemos muchísimo cómo se copian los modelos de unos a otros y eso hace que al final, lo que decíamos antes, ¿no? Esas empresas pierdan foco. Hablabas del caso de Deal, eso además también se dedican a contratar. En el caso de las contrataciones también nos hemos comido muchos de estos dogmas de estas empresas. Yo estoy harto de ver cómo la gente intenta copiar modelos de hiring de otras compañías. Y montan procesos como muy locos, ¿no? De vamos a meter 7 entrevistas para contratar, pues lo que tú dices, a un ingeniero o una ingeniera que cobre 45.000 pavos al año. Y luego, si tengo un poco de duda, vamos a meter una última con el CEO. Tú que además has contratado, tú que además has montado una compañía, ¿crees que se nos va un poco la olla con esto? ¿Hay sobreingeniería en esos procesos? Yo creo que hacer procesos de 7 entrevistas es agotador para todas las partes, ¿no? Sobre todo porque si tú quieres entrevistar a 10 candidatos, sabes, tu equipo va a tener que hacer 70 entrevistas. Fichar a un tío, o sea, porque supongo que no las vas a hacer todas tú. Entonces, yo creo que esto es una peli un poco también para que la gente de recursos humanos no tenga un poco cosas que hacer. Quiero decir que recursos humanos yo pienso que tiene cierto sentido en empresas ya de un tamaño y tal, pero o sea, se genera trabajo para ellos como de forma un poco absurda, ¿no? Entonces, yo pienso que hacer 7 entrevistas, o sea, no voy a hacer yo 7 entrevistas para trabajar en un sitio, te lo digo yo, ni es bastante estúpido, ¿no? Y, y yo pienso que aparte el formato de entrevista para decidir si alguien trabaja o no, pues es también como muy absurdo, ¿no? O sea, no replica el trabajo real en ningún momento. Veo más sentido en una prueba o en un día de trabajo juntos o una cosa así, ¿sabes? Que en hacer entrevistas. Lógicamente, entrevistas tiene que haber alguna parte del proceso, pero hacer 7. Has tocado 2 temas que me parecen muy importantes, que es la prueba o un día de trabajo juntos. Hacer una prueba a día de hoy, hay muchas empresas que se lo están replanteando porque no son capaces de ver realmente si te mando una prueba para casa, ¿no? El nivel de conocimiento o cómo lo has resuelto, porque la IA te la puede resolver relativamente fácil. Entonces, estamos viendo cómo se está volviendo mucho más al pairing o al live coding, donde realmente pues, te comparto la pantalla y vamos trabajando juntos. Y luego, por otro lado, ese día de trabajo juntos, que yo además lo he visto en algún proceso de selección y me parece bastante interesante porque te enseña también las red flags de una empresa por dentro. Tú en ese día puedes decidir si realmente quieres trabajar ahí. Me parece realmente complicado porque si tú estás trabajando en otro sitio, te tienes que pillar un día para eso, ¿no? Sí. Y aparte es complejo hasta cobrarlo, ¿no? Porque ¿cómo te lo pagan, sabes? Te dan de alta y luego de baja. ¿Sabes? Si no eres autónomo, no sé qué, ¿sabes? Es complejo. Lógicamente sería ideal, pero es complejo, sí, sí, está claro. ¿Cómo sería un proceso relativamente sencillo que montarías tú para contratar a alguien? Nosotros montamos procesos de 3 entrevistas y una prueba. Una prueba, una entrevista así inicial, ¿no? Para ver un poco el flow.
Luego hacemos una prueba y a lo mejor un par de entrevistas sobre la prueba, ¿sabes? Encima de la prueba. Ya está. Sobre todo para entender un poco la toma de decisiones sobre esa prueba, Claro. ¿no? Quiero decir. Sí, sí, claro. Porque al final lo interesante no es la prueba, ¿no? Es que te la cuenten, ¿sabes? O sea, El y razonamiento a más través de fácil. por qué has llegado a ese resultado, claro. Sí, sí. Eso sería como un proceso que yo veo razonable, ¿sabes? Un proceso de 3 entrevistas se puede hacer relativamente rápido. Por norma general, por todos los procesos que nosotros vemos, a la gente se le va mucho la olla con bastantes más. Hemos hablado antes de Akumba Mail. Me gustaría entrar un poquito a hablar del tema porque al final pues, tú tienes también experiencia montando esto. A mí me parece, no sé, que a mí os metisteis en un proceso un poco loco ahí en un mercado donde ya había bastante herramienta de mailing, ¿no? Sí que es verdad que yo recuerdo en mis años mozos, y te hablo de Es que tú a mis lo mejor 10. tenías 10 años. No sé cuánto tiempo tiene Akumba Mail, pero es que lo recuerdo como en mis 17, 18, Un que Mabel tiene de 12 años. Sí. Va a hacer 13. pues mira, justo más o menos por ahí, yo tengo 31, pues más o menos recuerdo que empezaba a escucharla y que en agencias de marketing, valorando herramientas de email, como que sonaba, ¿no? Pero que al final siempre habían otras mucho más grandes, que también Mm, normalmente eran más caras, pero que sobre todo tenían muchas funcionalidades, ¿no? El mm. mercado a mí ya me parecía que estaba bastante saturado y MailChimp en ese momento era como la herramienta por Sí. excelencia, ¿no? ¿Por qué os metisteis ahí? Pues a ver, esto es una cosa que yo creo que ahora nunca haríamos, ¿no? Pero en ese momento fue buena idea. Eh, la historia real y pura y dura de por qué nos metimos ahí fue porque teníamos un socio, ¿no? Que es David Carrero, y que era, bueno, David Carrero, nosotros somos de Ciudad, y David Carrero es de Herencia, que es un pueblo de por aquí. Y entonces como que siempre queríamos hacer alguna cosa juntos, tal. Él tenía sus historias, nosotros teníamos. Y ahí David en ese momento era director de marketing de una empresa de hosting española bastante grande y estaba intentando conseguir una herramienta de email marketing para reventa. Entonces, claro, ahí hizo un análisis gigante de herramientas de email marketing del mercado y de tal. Entonces él dijo que en España que eran infames, posible, y que los que Estados Unidos no le hacían caso. Entonces le pareció como buena idea que arrancase así. Y efectivamente, buena idea. Entonces nosotros la arrancamos y nuestro primer cliente, de hecho, fue Steam. Y a partir de ahí, pues, fuimos para adelante. Y sí, era un mercado ya saturado, pero quizás, bueno, en España no estaba nada saturado porque es que es verdad que las opciones que había eran terroríficas. Y luego sí que es cierto que una cosa que últimamente ya no pasa tanto era que los esfuerzos de localización de las empresas americanas en España eran como tú cuando querías hacer un esfuerzo de localización tenías que invertir bastantes recursos, cosa que ahora es mucho más sencillo probablemente, ¿no? Por tema de traducción, sobre todo, por todo ese tipo de historias, o sea, MailChimp ni siquiera estaba en castellano. Y es cierto que en España la penetración del inglés en aquella generación de gente que estaba trabajando era como mucho más baja que ahora, ¿no? La gente joven sabe inglés, pero en ese momento pues sabíamos inglés 4. Entonces, un poco como combinación de todo eso y también de que en España como que en esa época un poco la digitalización de las empresas, sobre todo de las pymes, pues yo creo que entramos en un momento bueno y de ahí para adelante. De Y todas una de las maneras, cosas, después de nosotros han fundado muchas empresas de email marketing que han ganado mucho dinero. O sea, no, quiero decir que estaba saturado, pero no sé, Clavillo se fundó hace 5 años, 4, y ha hecho como la IPO de software más últimamente. Es decir, que en un mercado gigante donde si todo el mundo necesita una herramienta de ese tipo, siempre hay espacio. comentabas ahora que vosotros os habéis enfocado mucho en la pyme. Normalmente o sea, y una de las cosas también que decías era como tienen un punto, o en ese momento tienen un punto de digitalización muy incipiente.
esto yo creo que ha sido un poco clave para también, o sea, no montasteis una herramienta hipergigantesca como puede ser, pues nosotros utilizamos ambas, tanto Akumba como Customer IO. Y Customer IO pues tiene muchísimas funcionalidades, mucho análisis, mucho tal, pero Akumba es como bastante sencillo para que cualquier persona pueda montar una campaña de marketing, ya vendas jamones como vende Maxi o ya vendas cualquier raquetas de pádel o lo que sea, ¿no? ¿Montar ese primer equipo fue complicado en ese primer momento? ¿Cuántos erais? No fue complicado porque nosotros nunca levantamos financiación, entonces no teníamos dinero. Entonces no había que montar ningún equipo porque no había dinero para contratar a nadie. Entonces fue súper sencillo, ¿sabes? Realmente, porque pues empezamos los 3 fundadores, Rafa, Miguel y yo, y ya está. Y lo que había. Entonces, A partir de ahí como entiendo que empezáis y luego fuimos a creciendo como muy distribuir mejor, orgánicamente. crece esto un poco y se empieza, o sea, al final los 3 Sí, fundadores no acaban programando. bueno, nosotros programábamos mucho en su día, ¿eh? Y, o sea, quiero decir, nos dedicábamos a eso, ese era nuestra skill principal. Lo primero que contratamos fue un diseñador y luego alguien, creo, de customer support, después otro ingeniero, pero vamos, hablo de que fuimos contratando súper despacio. De hecho, ahora mismo a Kumba somos 15 personas, 16 o algo así que entran en marzo. O sea que es un equipo que sigue siendo bastante pequeño. Un poco también a conciencia, que nunca hemos querido, nuestra pretensión inicial nunca fue escalar en base a ventas y demás. Siempre queríamos como un producto que, por varios motivos. El primero un poco por nuestra personalidad, el segundo un poco por tipología de la herramienta, que al final es una commodity. Y entonces yo pienso que las commodities son como muy difíciles de vender a puerta fría. Y luego también por tipología del cliente, porque al final nosotros nunca dejamos de atender al cliente pequeño, que es una cosa que pasa mucho en el mundo del SaaS, ¿no? Que coges y arrancas y empiezas por el cliente pequeño porque es como más fácil llegar a él, es un mercado que está menos, pues, digamos, saturado o menos competido y luego tienes que irte arriba. Eso hacen muchas empresas, pero nosotros realmente por distintas circunstancias de la vida nunca nos fuimos hacia arriba en el mercado. Y entonces por eso de ahí todo el tema de la sencillez que estabas comentando y demás. Nosotros sabemos que quizás no seamos herramienta para una empresa que necesita unos flujos hipercomplejos, ¿sabes? Pero sí que creo que cumplimos bastante a pequeñas y medianas empresas. Hablábamos ahora de que no teníais esa intención ni de levantar financiación ni de escalar demasiado. Eso es una mentalidad bastante rara para las compañías. ¿Por qué? O sea, ahora mismo todo el mundo que monta una empresa pretende dar el pelotazo en algún momento. Es decir, yo estoy montando algo para que o consiga generar mucha pasta a través de la venta o acabe vendiéndolo. Quiero decir, no hay una manera correcta de montar una empresa de software, pero ¿por qué vosotros tomasteis esta decisión? Quiero decir, hace 12 años ya se empezaban a ver rondas Sí, de hace 12 financiación años grandes. yo creo que era incluso como peor porque era como el signaling del éxito, ¿no? La ronda de financiación. Una época que era un poco así. Y, y entonces, en ese momento, pues nosotros hicimos así un pequeño ademán de intentar levantar dinero, pero hubo gente que nos dijo que sí, luego otros que nos dijeron que no, pero dedicamos, no sé, 3 semanas o algo así. Y en esas 3 semanas pues creció mucho, o sea, que vimos como que la facturación se había dado 100.000 euros al mes y pasamos a 15.000. No sé, pues ahora invento las cifras, pero en ese orden de magnitud. Y entonces pues ahí dijimos, sí, que esto no tiene ningún sentido levantar dinero. Y básicamente creciendo en base y entonces ahí decidimos tirar para adelante. Y ya realmente nosotros, la primera adquisición de Akuma Mail, que fue en 2018, fue relativamente pronto, ¿vale? Entonces ahí, como quizás ahí, yo pienso que quizás ahí deberíamos habernos planteado hacer ronda a lo mejor, pero tampoco estoy muy seguro, porque al final el movimiento de una empresa de software que levanta una ronda, pues es el que es, ¿no? Es que te vas a market, que metes 80 comerciales y a funcionar. Entonces no sé si es lo que nosotros habríamos querido hacer. O sea, realmente aquí en España hay poca gente que ha
que ha jugado la liga de levantar rondas grandes y lo ha hecho bien. Contar con los dedos. Y entonces, pues, un poco nosotros, poco éramos un perfil como atractivo para el Venture Capital, ¿no? Porque al final, pues yo qué sé, ya sabes, no MBO, no MBAs, no sé, todos ingenieros, o sea, como que incumplíamos todas las normas que a un Venture Capital le gustaría tener para invertir en una empresa. Y por lo menos en aquella época, igual ya se han reformado, tampoco lo sé. Pero no estábamos en Madrid ni en Barcelona, bueno, todo el recopetín. Y nunca fuimos por ese camino, la verdad. Y que te digo que no sé si ahora montase otra empresa, no sé si iría al Venture Capital. Sí, no sé. Estamos en ese punto donde bootstrapear puede ser más fácil que nunca porque tienes como más herramientas para llegar a la gente. De repente pones en Hacker News algo o en Product Hunt o en Twitter, por ejemplo, se te viraliza y consigues muchísima distribución, como ha pasado con el tema este de Open Cloud. Pero yo lo he visto en muchas empresas, sobre todo al principio, cuando son 2 o 3 ingenieros los que empiezan, que les cuesta mucho vender. En vuestro caso, quizá David, que tenía más enganche con la parte de marketing, os ayudó bastante ahí, pero ¿tú tenías esa mentalidad de vamos a empezar a vender esto, cómo hacerlo, dónde ir, a qué mercados? Nosotros teníamos cero mentalidad era más de. Nosotros éramos mucho más de producto en esa época. Yo luego he virado como mucho más a la parte de growth por necesidades obvias. Y entonces ahí cometimos pues todo tipo de errores. El primero, empezar a vender tarde. Para esto ya. Digo que empezar a vender, nosotros empezamos a vender súper tarde y eso fue un error. Sí es verdad que David hizo como una pequeña parte comercial, pero bueno, al final David tenía un 5%, había tenido la idea, nos estaba dando hosting gratis, es decir, ya tampoco le podíamos pedir muchísimas cosas más, ¿no? Pero sí que es verdad que hizo una parte comercial decente, ¿no? Conseguimos bastantes clientes a través de él. Y luego nosotros, otro error así grave que cometimos un poco fue que al principio como que subcontratamos un poco la parte de marketing y nos salió mal, que no nos vamos a engañar. Una cosa que siempre habíamos hecho un poco medio bien fue lo del tema de crear contenido, porque nosotros siempre nos había gustado un poco crear contenido, lo que pasa es que éramos como poco constantes. ¿Vale? O sea, a mí siempre me ha atraído la parte esta de crear contenido, pero éramos poco constantes. Y de hecho nosotros como que empezamos un poco también, junto con Tomás Santoro, todo el movimiento este un poco de transparencia, startups, porque al principio no se decía, en aquella época decir facturación de una empresa era como un tabú gigante. Y nosotros empezamos a contar lo que facturábamos. Me acuerdo que saqué un post con toda esa historia y recuerdo que vino Tommy, que yo ahí fue cuando lo conocí, a contarme que iba a empezar una cosa parecida y tal, porque como que los dos seguíamos a un tipo en Estados Unidos que era un blogger así como interesante, que era como muy transparente en su empresa, ¿no? Que tenía una empresa, me acuerdo, como Helpdesk. Y, y, pero es verdad que Tommy como que fue más constante que nosotros en todo el tema del contenido. Y es verdad que eso fue para mí uno de los grandes casos de éxito del marketing de contenidos en España fue Suma CRM. Que ahora además ese contenido es una pena porque no está, porque la empresa se vendió y chaparon el CRM y el contenido desapareció. Pero sí, estaba bastante currado y tuvo un exitazo de cojones. Recuerdo que mandaba las campañas con Akuma Mail y no me acuerdo, pero tendría a lo mejor 100.000 suscriptores, o sea, una barbaridad loquísima, ¿sabes? Y en aquella época y en España. Y, y la verdad es que a nosotros todo ese tema de contenido nos fue bien. De hecho, nuestra adquisición vino por un post de un blog. O sea, ahí fue cuando nos conocieron, ¿no? Porque, bueno, primero vino por un post de un blog de una competencia que escribió un post así poniéndonos fatal, pues estaban desesperados y tal. Y entonces la empresa que nos compró a nosotros estaba mirando empresas en España que había descubierto esa. Y claro, encontraron el post ese en el que nos insultaban tantísimo. ¿Sabes? Sí, esta historia es real. Y entonces en nuestra página y ahí encontraron un post de estos de los que hacíamos nosotros, ahí como full transparencia y tal.
Y el tipo le flipó el asunto y nos llamó y fue cuando vendimos. Y, y eso, pues que nosotros siempre habíamos hecho esfuerzos, pero como que muy poco organizados. Y nosotros podríamos haber hecho muchas más cosas. No teníamos dinero, que eso es cosa que para el marketing suele venir más o menos bien. ¿Sabes? Pero tampoco es importante, pero se pueden hacer muchas cosas sin dinero. Yo, sobre todo, lo que les recomiendo a la gente que está empezando así, que todavía no han lanzado ni siquiera el producto, que lo están montando, es que empiecen a crear contenido desde antes del lanzamiento y que empiecen a generar esa audiencia. Hay muy poca gente que cuente y que sea constante en redes. Y en el momento en el que lo haces, la gente te empieza a leer. Y en el momento en el que tú lanzas cosas, oye, la gente empieza a prestarles atención. Es complicado que a los ingenieros, o sea, le vean esta parte como que es algo fundamental, ¿no? Porque al final a ellos les encanta construir producto y están mucho más en, oye, ¿qué funcionalidad puedo hacer para que este cliente que estamos haciendo un piloto me acabe comprando esto y que sea un poquito más consultoría que producto, que en la parte más de marketing o de ventas, ¿no? Pero en el momento, o sea, y también les falla mucho la constancia. De repente tienen una arrancada porque les has dicho que esto puede funcionar y luego como que se les va. Porque ahora mismo estamos en un punto donde construir software como que parece que es bastante más sencillo que antes, ¿no? La IA te puede ayudar mucho, te puede dar mucha velocidad. Entonces, cuando construir software ya no es un problema, ¿cuál es el problema que tienen todas las empresas? Porque ahora parece ser que como todo es tan fácil, van a salir productos maravillosos todo el rato. Yo creo que el problema ahora mismo va a ser la distribución. Realmente es el mismo problema que ha sido siempre. Quiero decir, siempre ha sido mucho más cara la distribución que la construcción. Que la gente no cuenta, ¿no? Pero las empresas, el SaaS siempre dice, no, guau, es que tenemos un margen del 90% sin meter marketing y ventas, ¿sabes cuánto tienes? ¿Sabes lo que te digo? Que no se mete en el margen, pero la distribución siempre ha sido súper cara. Y es verdad que con el tema de los LLMs y de los agentes y tal, la construcción de software está bajando, tendiendo a ser más barata, que habrá que ver la realidad de eso. Eh, quiero decir, yo no soy escéptico de la IA porque me parece una puta hostia, o sea, así, pero hay que ver cuánto de barato es lo que crean un software, mantenerlo, securizarlo, etcétera, etcétera, porque, bueno, o sea, solo voy a citar dos imágenes que he visto en los últimos tiempos, que es aquella que decía, ¿quién quiere construir aplicaciones? Y todo el mundo levanta la mano, ¿no? Y luego decía, ¿quién quiere mantenerlas? Y nadie la levanta. ¿Sabes? Eso va a ser, eso es así, ¿sabes? En todo el bytecode de cualquiera. Y luego, por otro lado, hace poco vi una captura de una revista, no recuerdo qué revista era, de hace muchos años, de cuando apareció la programación orientada a objetos, y salía un bebé programando, diciendo que la programación orientada a objetos iba a hacer que hasta los bebés fueran capaces de programar. Entonces, en muchos casos, como que minusvaloramos, siempre ha pasado, ¿no? Minusvaloramos la complejidad de los problemas. Y al final, casi siempre lo importante no ha sido construir el software, sobre todo a determinados niveles, sino ha sido saber un poco qué construir y cómo. Y eso un poco te lo va a dar el LM. Estamos hartos de ver empresas que facturan muchísimos millones, que no se dedican al software y que meterse en su código nadie quiere porque son sistemas muy legacy. Y esa gente va a seguir vendiendo y esa gente no tiene un problema de que esto me lo puede hacer la IA o esto lo vaya a hacer más rápido. Vamos a ver, yo creo que una explosión de muchos equipos pequeños haciendo buenos productos, sí, pero donde realmente está la salsa es en que tú consigas vender eso y llegar a la gente, en que tú consigas que eso lo use la gente y acabes cobrándoles por ello. Y eso me parece a mí lo más complicado de todo, ¿eh? Porque puedes tener un one shot como le ha pasado al tipo este de Open Cloud, que llevaba haciendo proyectos una barbaridad de tiempo, que su repositorio era una biblioteca de Alejandría. Ya era ultramillonario, o sea, quiero decir que no, yo no necesito así que digas que ya era súper rico, claro. Y pues como tú, ¿no? Porque al final con la venta de Akumba Mail pues habréis ganado un pastizal. ¿Qué cosas no se pueden contar de la venta de Akumba Mail? Muchas.
No ganamos tanto dinero, ¿eh? Entiendo que es una broma, que vender empresas en Eh, España no es tan rentable como venderlas fuera. no es tan rentable. O sea, estamos contentos, yo no tengo queja de mi vida, eso es así, es un hecho. Pero lo que te iba, el tema este de OpenClaw o de cualquier producto de estos que se ve que puta hostia, el problema es que antes se piensa como que eso es el estándar, ¿sabes? Y la gente ya no hablo de lo vea y que diga, esto de la IA es la hostia. No, te hablo, pues yo qué sé, del VC, ¿no? Que ve la gráfica de crecimiento de Cursor y quiere esa gráfica en todas sus partes. Que yo escuchaba VCs españoles ya decir que es que ellos pueden invertir en cosas que no. Y yo pienso, pero no, si no has visto un unicornio ni en la tele. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que sí que son un poco peligrosas, ¿no? La clave de que uno pueda estar contento o no con su vida y con su empresa o en general con sus resultados depende siempre de las expectativas que tenga. Y entonces, si ponemos expectativas totalmente reales, el capital español no pueda invertir en cosas que no sean unicornios, pues estamos exigiéndole al ecosistema ya cosas que son absurdas. Y eso pues suele acabar mal. Entonces veremos un poco cómo aterriza todo este tema de la IA. Yo pienso que no veo la IA, por ejemplo, como veía el cripto, ¿vale? Que yo sí que pensaba que el cripto iba a quedarse como una cosa mucho más minoritaria. O sea, aquello que decían de que iba a sustituir la economía, etcétera, etcétera, pues yo no lo veía, porque al final utilizar ese tipo de bases de datos para casi cualquier caso de uso era absurdo. Entonces, hay casos puntuales, lógicamente, que funcionan muy bien y al final se ha quedado como un ecosistema cripto que de las cosas que tienen sentido cuando han salido los especuladores un poco de ahí, ¿no? Y yo pienso, pero sí que pienso que con la IA no va a pasar lo mismo, que va a ser como más amplio, así que va a haber cierta revolución, pero también pienso que se vende mucho hype, un poco las dos cosas. Yo estoy ahí un poco contigo. Yo muchas veces critico ese discurso del hype sobre la IA, porque entiendo primero que hay unos intereses detrás muy grandes por parte de muchas empresas y que luego no sé si la gente está acostumbrada más a la... Joder, esto suena como muy clasista, ¿no? Pero un poco como a la mediocridad. Pero es muy difícil que la IA haga un trabajo especialmente bueno o excelente. ¿En qué punto crees que... O sea, tenemos un nivel de adopción de la IA muy grande de la parte más baja, ¿no? Que puede ser el uso de un LLM. Luego, en tecnología parece como que la IA es la leche. La diferencia es abismal, ¿no? Entre una persona que no tiene ni idea de programación, cómo utiliza la IA, a alguien que sí que sabe programar y que tiene un nivel de uso de la IA bastante grande, ¿no? Como hay grados de adopción muy, muy altos. ¿En qué punto crees que esto va a afectar a las empresas que no son tanto de software? Quiero decir, ¿van a seguir funcionando? ¿Van a seguir sin cambiar mucho? Porque realmente el ecosistema cripto no ha cuajado en gran parte ni de la población ni de las compañías. Pasó lo mismo con el metaverso. Con el tema de la IA, como no se generen herramientas como muy fáciles de utilizar, el nivel máximo de adopción va a seguir siendo muy difícil de llegar, aunque podamos construir aplicaciones con Lovable con un prompt, Sí. que eso es A aparte. ver, Pero... pues yo creo que vamos a poner un restaurante, ¿no? ¿Va a hacer cosas con IA? Pues probablemente cositas con IA, pero ¿qué va a sustituir la IA? Pues el uso que hacía de Google, quizás, ¿no? A lo mejor le puede coger las llamadas, las reservas, si es un restaurante sofisticado, porque ya te digo, en la vida real no te lo va a hacer eso. Sabes que te apuntan las reservas internos, ¿no? Y, o sea, me quiere decir, eh, van a ser ese tipo de cosas. Entonces, ¿va a haber cambios? Yo creo que sí, en cosas que los LLM se le dan bien. Luego, yo qué sé, profesiones del conocimiento, digamos, pues van a un uso más intensivo de los LLM. Ahora, muchísimos médicos utilizan PT o Open Evidence o ese tipo de cosas como para apoyarse, pero al final hay un tema que es como muy relevante, que es que la gente quiere como una responsabilidad final.
tú al LM, bueno, puedes probar a demandarlo, pero te va a salir regular si tiene una negligencia contigo, ¿no? Entonces, yo creo que al final como que en muchas profesiones de esas del conocimiento no solo se paga el conocimiento puro y duro, sino que también se paga la responsabilidad en la toma de la decisión. Y eso va a ser muy difícil que te lo dé el LM. Tú no le pagas a McKinsey lo que coño cobre McKinsey, que seguro que es mucho, porque te cuenten la solución que te van a dar. La realidad no es esa. O sea, la realidad es que le estás pagando por la responsabilidad, porque tú te vas a quitar la responsabilidad y la va a coger McKinsey, ¿sabes? Y entonces si alguien la caga, pues la va a cagar McKinsey, no la vas a cagar tú por contratarlos. Entonces, ¿sabes? O sea, es lo que dice mucha gente de, la consultoría se acaba, habrás visto y lo hace Twitter de esos tropecientos, porque es que ya te hacen, pues, o sea, no acaba de ser real. Que va a cambiar muchas cosas y que yo creo que vamos a ser capaces de producir mucho más en determinadas profesiones, por ejemplo, sin ir más lejos en el tema de la programación. Sí que lo creo, sí que lo creo. Que se van a poder resolver problemas que antes eran muy difíciles de resolver, porque joder, es que antes, bueno, solo tienes que hablar con Siri para darte cuenta de lo difícil que era resolver todo el tema de que te entendiera un chatbot, ¿no? Por voz. O sea, este tipo de cosas pues, van a avanzar la tecnología en muchas, un montón. De imágenes y todo ese tipo de historias, pues eso. Pero no tengo claro que vaya a haber tantísima desaparición de profesiones, de profesionales, etcétera, etcétera. O sea, que muchas veces lo que buscamos es eso, no solo el trabajo, sino la sobre él. Yo estoy ahí, me gusta la gente comedida y entiendo también que los cambios conllevan muchísimo tiempo y muchísima adaptación. Esto es una herramienta muy incipiente que va a evolucionar un montón, pero que en este momento todavía, y es que además lo vemos, o sea, se siguen contratando programadores a paladas. Quiero decir, es muy posible que veas noticias de que se han producido despidos en Amazon de 16.000 personas, pero es que siguen contratándose a desarrolladores aunque sea en otro sitio, ya sea en India, en América Latina, en España, para otras empresas se siguen creando un montón de empresas. Pues no creo que vayan a desaparecer las profesiones, pero sí que es verdad que a mucha gente le encanta este discurso sensacionalista, ¿no? De la salsa. Los desarrollos van a desaparecer. Tú lo comentabas el otro día en el artículo, ¿no? La enésima muerte del SaaS. El SaaS va a ser algo que va a desaparecer porque realmente todo el mundo se puede crear su propia aplicación. Necesito tu opinión de esto. Porque yo como persona que podría crearse ahora mismo pues un CRM o sea, ni quiero perder el tiempo en eso y sobre todo una de las cosas más importantes es que yo no quiero mantener eso. O sea, yo sé que el CRM que utilizo tengo un problema, contacto con soporte y en menos de una hora me lo han solucionado. No tengo un equipo técnico, no tengo que preocuparme. ¿Esto va a pasar? A ver, yo pienso que el SaaS es muy difícil que desaparezca, ¿no? Porque al final, para empezar, muchos de los productos de IA que son los que están matando el SaaS y demás, pues como servicio al final, porque si te vas al mundo del CRM, pues te dice, guau, pues el CRM nativo, que es Atio, o sea, AI native, que es Atio y que es el que más IA tiene y no sé qué, IA. Puto CRM, igual que todos los demás, ¿sabes? Un poquillo así de cositas de IA, ¿no? Entonces, yo pienso que es como muy difícil que el mundo del SaaS desaparezca. Sí que creo que la corrección que está habiendo ahora en las acciones de grandes empresas SaaS es correcta. Porque, por muchos motivos. Porque primero, los grandes del mercado, pues tuvieron como no tenían ningún puto sentido hace 2 o 3 años, ¿no? En 2022. O sea, el otro día leía a un tipo que decía que él había sido capaz de levantar 30 millones con una empresa que facturaba, no, creo que llegase al medio millón, creo que eran 200.000 euros o algo así. Y casos de esos los hay. Entonces, al final, esa corrección va a ir de arriba abajo del mercado y eso va a ser así. Luego también hay otro tema y es que en el mundo enterprise como que se han hecho muchas salvajes. Llega mucho a los clientes. Acaba facturas loquísimas. Hace poco vi como que el 72, creo que era el 72% del crecimiento de Salesforce había sido en base a expansiones y no a clientes nuevos. Es decir, están subiendo precios como si no hubiera un mañana y están
un poco destrozando, destrozando al cliente. Entonces, a poco que está habiendo alternativas, pues la gente se va y se cambia de servicio y demás. Entonces, esas empresas yo creo que van a sufrir. ¿Va a desaparecer Salesforce por la IA? Sí, de puta Nadie se va coña. a montar, se va a montar su propio SAP, nadie se va a montar su propio Salesforce, nadie se va a montar su propio CRM, nada por el estilo. Habrá empresas que para las que tenga sentido, ¿no? Quiero decir, oye, somos 2 o 3 y tenemos una compañía de electricidad o lo que sea y queremos tener un CRM para que recibir los clientes, ver qué clientes estamos, qué es lo que estamos haciendo, lo que sea. Oye, pues igual tiene sentido que para eso pues, te montes una pequeña herramienta, pero Eso es ya muy se hacía difícil. antes. Quiero Sí, decir que claro. antes el software que se vendía una tienda de ropa, que mi familia siempre ha vendido ropa así como tienda pequeña y tal, y pues venía un tipo de aquí de Ciudad Real, les hacía un software ahí a medida que se lo instalaban en el ordenador y lo tenían. Es mejor eso que tener no sé, un point of sale de esos de Shopify, infinitamente peor. Y es que además la calidad del software que tú vas a codear, por mucho que se adapte como a tu problema, generalmente va a ser peor que la que vaya. Va a haber otras muchas cosas como mantenimiento, actualizaciones críticas y ese tipo de cosas que tenga un software que realmente hacer. Sí, probablemente a lo mejor vamos a poder ver como que emerjan plataformas que se encarguen un poco de todo eso. Pues puede ser, ¿no? Pues al final Lovable yo creo que no está sustituyendo ningún tipo de SaaS. O sea, creo que los productos en que se están haciendo con Lovable son una parte muy, 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 muy pequeña de lo que se está haciendo con Lovable. Principalmente yo creo que se está utilizando como un poco para propiedades, para que el product manager en vez de escribirse una especificación pues te traiga un Lovable, este tipo de cosas. Yo creo que el revenue gordo de Lovable viene de ahí. Pero es verdad que a su narrativa, contar que 3 muchachos en Suecia se han hecho no sé qué mierda y están facturando dinero, que seguro que es verdad, pero que es el 0,001% de su customer base. Y ese tipo, la IA vive mucho como de las expectativas que vende. En muchos casos se cumplen, pero en muchos otros no. Es Lovable yo creo que va a tender a eso, para, para desarrollar MVPs y prototipos que un servicio para sustituir software completos. Hablamos de todas estas compañías que muchas de ellas, igual que a Mail, las han fundado técnicos. Hablábamos también de que les cuesta vender. ¿Necesitamos más compañías fundadas por técnicos o no necesitamos Sí, compañías sí. fundadas por técnicos? Yo creo que 100% sí. En España uno de los problemas que hay, lo comentaba Edu hace no mucho, que decía como que los fundadores eran todos así cortados por el mismo perfil. Un muchachito así que tiene un MBA, que seguramente trabajaba a sus padres y que ha decidido montarse una empresa tecnológica porque es como lo que. Y a ver, yo todo el respeto al que tiene unos padres con mucho dinero y acaba montándose una empresa porque podría estar dedicándose a otra cosa mucho más divertida y por lo menos está haciendo algo productivo. Pero sí que creo que hay ciertos perfiles, ¿no? Sobre todo perfiles técnicos que deberían estar súper involucrados en la creación de empresas. Y hay mucha gente que piensa como que el técnico siempre tiene que ser un CTO y luego tiene que haber como una persona de negocios por encima, ¿no? Y a mí eso me parece como una vendida del venture capital que flipas, ¿no? Porque al final a ellos les interesa que haya varios y que como minimizar sus riesgos, ¿no? Pero en mi opinión, o sea, cualquier técnico de funcional puede ser un CEO que lo haga bien, ¿sabes? O sea, no me voy. Muchísimas de las empresas tecnológicas grandes a nivel mundial están fundadas por técnicos. Y te hablo de Google, de Microsoft, de Amazon no lo sé, pero Google, Microsoft, por ejemplo, sí. Facebook también. Pero te quiero decir que no hace falta que tengan un tipo al lado que sepa hacer las cuentas, que es que las cuentas al final son algo como relativamente sencillo de hacer en fases iniciales
y relativamente sencillo de entregar a otro en fases posteriores, o sea, de delegar en fases posteriores. Entonces, ahí ese perfil de negocio a mí muchas veces al lado de un técnico me sobra. En Cuenca es técnico. Sí. Creo que es un poco la sensación que me da al leerte en la parte de Disaster.io cuando hablas de esto, ¿no? Que es intentas evitar que mucha gente caiga en esos errores de los discursos que seguimos leyendo por ahí, ¿no? Y sí que es verdad que, pues, hay mucha gente haciendo contenido, pero justamente el tuyo conecta bastante con la audiencia y yo creo que sobre todo también con muchos técnicos, ¿no? Que te leen. ¿Por qué crees que conecta tanto? Porque quizás también por esa parte de honestidad, building public que hablábamos antes de Akumba, que eres como una persona que no tiene el problema en decirte, oye, esto es una mierda, esto hay que cogerlo con pinzas. ¿Por qué crees que funciona? Yo creo primero que funciona porque es contenido como bastante honesto. Sobre todo, creo lo primero que funciona porque no lo hago para vender nada. Eso sí que funciona bastante bien porque realmente no hay nada detrás. O sea, no hay patrocinios que me los pagan igual. Yo hablé de cómo reventaba HubSpot, el SEO de HubSpot en una edición patrocinada por ellos. O sea, es decir, y nadie me dijo nada. O sea, no hay más. Entonces, no vendo curso, no tengo un modelo de negocio detrás. He hecho consultoría para gente que son mis amigos y ni siquiera lo he anunciado. Letter, que es un servicio público, ¿no? No hay mucha cosa detrás de negocio. Entonces, todo el contenido, primero como para... Lo hago en castellano además, porque como que el objetivo primordial del tema era como intentar que el ecosistema español, pues, un poco suba, ¿no? ¿Lo van a conseguir gracias a mi contenido? Seguramente no. ¿Sabes? Pero bueno. Pero gracias a la es suma una equipación. de muchas personas, creo que sí que se puede empezar a construir un ecosistema un poquito diferente. Es un poco una declaración de intenciones, ¿no? Y yo creo que eso es una de las partes por las que funciona, porque al final es honesto. O sea, si yo estuviera todo el puto día vendiendo a Kumba Mail en el puto contenido, pues a nadie le interesaría, ¿sabes? ¿Qué es lo que le pasa a la gente? Que acaban metidos en un bucle de creación de contenido en el que se hacen un curso, un Patreon y un no sé qué pollas y acaban vendiendo como si no hubiera un mañana pegándote una matraca que flipas y ya no cuentan nada interesante, ¿no? Entonces, mi objetivo ahí es como un poco contar cosas interesantes. Luego creo que también resuena con la gente técnica, porque yo creo que muchos técnicos han caído en empresas de muchos tipos que son absurdas, ¿no? Con un CEO que es una persona absurda y que ellos saben que les está vendiendo una moto que no se cree ni él, o en lo peor puede haber dos, que sean listos y no se la creen ni ellas, o que estén realmente volados y sí se la crean, ¿no? Y entonces están como un poco cansados de todo ese postureo tecnológico, ¿no? Y entonces, claro, el contenido mío resuena porque como que yo estoy como muy en contra de todo ese percal. Y entonces yo creo que funciona un poco por esas cosas. Y sí es verdad que en los perfiles técnicos funciona porque yo también soy técnico. O si no es una newsletter técnica, yo qué sé, porque había tropecientas mil y porque tampoco era mi foco principal de interés. Y yo creo que puede haber gente que aporte mucho más en lo técnico que yo, entonces no era mi pero sí que trato temas técnicos en ocasiones y yo pienso que la gente se da cuenta de que yo entiendo al técnico, ¿no? Porque al final yo he programado mucho, entonces... Una de las dos razones que has comentado es que no vendes nada. Que, o sea, aparte de que el contenido es de calidad, no intentas convencer a nadie de que compre algo. Estamos muy cansados, o yo creo que, sobre todo en el sector técnico, que al final pues, sabemos realmente lo que vendemos, estamos como muy cansados del contenido que nos intenta vender. Y en el momento en el que vemos un contenido que realmente simplemente nos informa o nos da alguna novedad o que nos interesa y que realmente no hay nada detrás, genera muchísima más atracción y afinidad con la persona o con la empresa. Yo te lo hablo que
mi estrategia desde Manfred es un poco esa. O sea, yo genero un contenido que sé que es de calidad, que sé que es interesante, pero no le intento vender a nadie nada. Si a ti te acaba resonando Manfred pues, en algún momento de tu vida y acabas contactando con nosotros, pues maravilloso, genial. Pero quizá estamos demasiado cansados de que nos intenten vender por todas partes. Y Sí, eso, como persona de growth y yo persona de marketing, te lo quiero preguntar también. ¿Se nos ha ido la pinza? vendiendo, sobrevendiendo, quieres decir. Sí. O sea, metiendo Eh, la venta en todas partes. sí, yo creo que sí. Y sobre todo porque es que como hay gente como que, o sea, hay gente que me escribe y me dice, es que no puedes crear contenido sin tener un CTA y cosas así. Y yo digo, chico, déjame, ¿sabes? ¿Cuál es tu estrategia detrás de esto? Ninguna, ¿sabes? Y les explota la puta cabeza. Es verdad que, a ver, yo tengo una posición privilegiada y puedo hacer eso, ¿no? O sea, que entiendo al tipo que crea contenido y luego vende un curso detrás. Pero creo que hacerlo de forma honesta, ¿sabes? O sea, yo qué sé, pues hay un tipo en Twitter que yo sigo, que además está en el mundo del desarrollo, ¿no? Que se llama Daniel Blanco, ¿no? Y este tipo, Daniel, fue la segunda entrevista que hicimos, como sí, esta. Por supuesto que sí. no la he visto, ¿eh? Ni siquiera lo conozco personalmente. O sea, es un caso que ni es mi amigo ni nada. Y este tipo, pues el tío crea su contenido, ¿sabes? Y cuenta un montón de cosas que son interesantes y luego tiene unos cursos ahí que vende, pero te está dando la puta tralla todo el puto día con los cursos, ¿sabes? O sea, no crea cada contenido orientado a, mira, tienes que hacer esto porque mira, este curso que tengo yo es de puta madre, ¿sabes? O sea, quiero decir, es contenido que es interesante y que yo creo que resuena con la gente por eso, ¿sabes? Porque el tipo tiene sus cursos que vende y a mí me parece muy bien, si no, no tengo nada en contra de eso, pero son cursos como puntuales, baratos, que no te van a cambiar la vida, que, ¿sabes? O sea, no están todos los red flags que puede haber en los vendedores de cursos sospechosos habituales y aparte el contenido es como muy interesante y como muy poco vendedor, ¿sabes? Entonces ese Sí, tipo es... además, yo le conocía exactamente igual que tú y lo entrevisté un poco por eso. Al final es un tío que te habla desde una empresa gigantesca como puede ser MongoDB de cosas que pasan internamente o de cómo se vive dentro de la empresa y muchas historias. También tiene una opinión sobre muchos temas de actualidad, pero Sí, sí, claro, tiene cuando habla de... opiniones fuertes. Igual te puede meter una promo del curso porque están de rebajas en Udemy o en lo que sea cada 2 o 3 meses, ¿sabes? Pero no es una persona que te esté vendiendo constantemente, lo entiendo. Es un tipo de perfil que es, yo creo, lo que un poco hay que hacer. Otro nivel, quien lo hace bien es Javi Santana. Luis Santana tiene opiniones ahí de todo tipo en Twitter y pues de vez en cuando pues opina sobre cosas relacionadas con Tiny, ¿no? Pero, ¿sabes? Es un contenido que es interesante de vender. Creo que te ayuda a posicionar también mucho la marca, ya sea tu marca personal o la marca de la empresa, sin generar esa sensación mala, ¿no? Que de cuando te están intentando vender, ¿no? A mí me pasa mucho, últimamente cada vez más, no sé por qué, veo un anuncio en YouTube y acabo diciendo, es más, ya he decidido que no voy a ver más anuncios en YouTube, le he hecho caso a Daniel Blanco y me he hecho el YouTube Premium porque estaba cansado de ver esos anuncios y muchas veces siento rechazo hacia la marca que me hace esa promo, ¿no? Y Por además los ves y acabar, dices, perdona. ¿qué le he hecho yo, qué le he hecho yo al algoritmo, tío, para que me crucifique con esto? O sea, yo creo que lo hacen no para venderte, yo creo que lo hacen solo para que pagues el premio, ¿sabes? Yo es verdad que YouTube, uso para mí lo ha conseguido. poquísimo YouTube, lo uso poquísimo, porque yo qué sé, por muchas circunstancias prefiero como el contenido leído y tal. Pero joder, ayer me puse el vídeo de la Super Bowl de Daddy Yankee, no, perdón, de Daddy Yankee, no, de Bad Bunny, de Bad Bunny y joder, estuve a punto de pagar el premio, ¿eh? Cuando ya el cuarto anuncio que me comí de Peña vendiendo humo, dije, hostia, les pago a estos tíos, ¿sabes? Yo creo que, ¿sabes? Te ponen anuncios diciendo, a ver, lo que más vaya a rechazar para que nos pague. No sé si está dentro de la estrategia de YouTube, pero yo creo que les está funcionando. Por cerrar, Ignacio, un consejo que le darías a toda la gente que está empezando a montar producto por su cuenta o que tiene la idea en la cabeza, que no se ha lanzado, pero que tiene Sí, intención de bueno, hacerlo. lo primero que lo más importante es salir al mercado, o sea, porque no se sabe nada del mercado, que se puede salir al mercado sin producto, porque puedes empezar a compartir contenido sobre el tema, etcétera, etcétera. Da un poco palpar las aguas, pero que hasta que no sales al mercado no. Entonces, lo primero que hay que hacer es intentar vender y hablar con clientes. Al final, casi todas las empresas acaban vendiendo una cosa que es un poco diferente de lo que tenían pensado originalmente.
y consiguen funcionar porque consiguen flujos de retroalimentación rápidos. Obviamente me pongo en el mercado, consigo 10 tíos aquí que estén un poco interesados, que vayan contando cosas, voy iterando el producto, voy iterando el mensaje y así es como las empresas funcionan. No hay mucho, quiero decir, no hay mucho más misterio en el tema que ese. Bueno, pero es un consejo muy bueno, quiero decir, no te centres tanto en la parte técnica de voy a construir el mejor producto del mundo ahora mismo, sino empieza a lanzar algo lo más básico que pueda ser para testear y a partir de ahí evoluciona. Es una cosa que ha pasado, incluso pasó también con Manfred. La idea inicial no tiene nada que ver con lo que acabas haciendo o se ha quedado una parte por el camino, ¿no? Entonces, de tu idea inicial, antes de empezar a montar el producto maravilloso con arquitectura hexagonal y DDD para que salir dentro de 2 años, oye, igual dentro de 2 años ese producto ya no tiene sentido o esa idea que tú tenías pues no la quiere nadie, ¿no? Seguramente la idea original además era, entonces cuanto antes te enteres es mejor. Vale, Porque pues vayas a quebrar, sino porque vayas a tener que iterarla y evolucionarla. Pues con este consejo final terminamos. Mil gracias por la capacidad también de síntesis de tanta información en tan poco tiempo y por el tiempo, Ignacio. Espero que a la gente le guste. Si hay comentarios en el vídeo de YouTube intentaremos responderlos también y si no se los paso a Ignacio. Nos vemos en la siguiente.